Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a esta tu programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero leer algunos dichos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual podemos encontrar en la Biblia. Esperando que esos dichos sean de bendición a nuestra vida, que nosotros podamos salir bendecidos a través de la palabra de nuestro Señor. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 6, verso 33, dice la palabra de Dios, va a buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también serán dadas. Aquí podemos ver Jesús diciendo, va a buscar primero su reino y su justicia. Es un llamado a toda la humanidad, es un llamado a toda persona. Que busquemos el reino de Dios, que busquemos la justicia de Dios. Lamentablemente nosotros buscamos la justicia y el reino de Dios fuera de nosotros. Pero el reino de Dios mora dentro de nuestra vida, mora dentro de nuestros corazones. Y solamente cuando nosotros nos interesamos en este reino de Dios, cuando nosotros nos interesamos en obedecer las palabras de Jesús, es que podemos encontrar el reino de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios dentro de nuestra vida y dentro de nuestros corazones. Más buscar primero su reino y su justicia y todas esas cosas también nos serán dadas. Mire que aquí la palabra de Dios o Jesús nos está diciendo que nosotros dejemos el reino de Dios para el último lugar en nuestra vida. ¿Cuánto de nosotros nos enfocamos en buscar riquezas, en buscar famas, en buscar comodidad, en buscar, ¿verdad?, la razón por la cual nosotros estamos en este mundo? Estas son las cosas que nosotros buscamos primero, los placeres de este mundo. Y nos olvidamos de buscar el reino de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Y es donde nos metemos en problemas y en momentos difíciles y no entendemos por qué estamos atravesando por momentos de dificultad de nuestra vida, momentos de depresión, de sufrimientos que no provienen de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, porque estamos dejando el reino de Dios y su justicia en último lugar de nuestra vida. Nosotros necesitamos estudiar la palabra de Jesús, necesitamos estudiar su vida para nosotros ponerla en práctica en cada uno de nosotros, para nosotros sacar el mejor potencial que tenemos dentro de cada uno de nosotros y poder encontrar el propósito por el cual nosotros fuimos creados, el cual es para hacer de gloria y honra a nuestro Padre Celestial que tanto nos ama y que tanto nos ayuda. Tenemos que poner el reino de Dios ante cualquier situación en nuestra vida. Saber que el Padre Celestial va número uno en nosotros. Pero lo que nosotros hacemos es que muchas veces ponemos a Dios en último lugar en nuestros corazones. Jesús habla en Mateo capítulo 5, verso 16, unos versos más adelante, y dice, de la misma manera, deja que tu luz brille delante de los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Y aquí este verso es para toda la humanidad, para todas las naciones, para todos los hombres, no solamente para un grupo de personas, pero para todos los hombres. De la misma manera, deja que tu luz brille delante de los demás. Cada uno de nosotros tenemos una luz propia, pero muchas veces nosotros podemos esconder esta luz o podemos exponer la maravillosa luz de la palabra del Señor. Y oiga, ¿cuál es el mandato del Señor? Deja que tu luz brille. Deja que la persona que tú eres pueda brillar. Tu paz, tu gozo, tu amor. Cuando la palabra de Dios habla de luz, está hablando de aquellas cosas que Dios puso en cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos el odio, el resentimiento, la falta de perdón, la duda, el temor, todas esas cosas son de nuestra propia fabricación. Nosotros los seres humanos
aleluya, fabricamos todas estas mentiras y todos estos engaños. Pero cuando hablamos de paz, de amor, confianza, benevolencia, todas estas cosas son la luz de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y el llamado es que dejemos que esta luz brille. Que dejemos que los demás hombres puedan ver lo que en verdad nosotros somos. Dice, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Nosotros somos de testimonio. Somos testigos del amor, de la gloria, del poder de Dios para toda su creación. Cuando nosotros permitimos que el amor salga y alumbre, no la religión, no la religiosidad que muchas personas quieren mostrar al mundo. Eso no es lo que cambia al corazón del hombre. Esa no es de la luz que Cristo está hablando. La luz que Cristo está hablando es la luz del amor, del perdón, de la bondad, de la misericordia, que son tan buenas delante del Señor. Mateo 7, 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y encontrarás, llamad y se te abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Cuando nosotros le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame a hacer lo que tú me creaste para hacer. Muchas veces nosotros pensamos que somos hijos del diablo. Muchas veces nosotros pensamos que somos malos, absolutamente malos. Y siempre y cuando nosotros creamos este engaño, creamos a esta mentira, viviremos según la mentira. Recuerdo ver un programa de televisión que se llamaba Tú eres lo que tú comes. Si tú comes comida saludable, tú serás una persona saludable. Si comes comida que no son muy saludable, entonces vas a ser una persona que no es muy saludable. Así también cuando nosotros creemos a la verdad de Dios, cuando creemos al evangelio de luz, al evangelio de salvación, al evangelio de perdón, al evangelio que dice que nosotros somos hijos de Dios, creado a imagen de Dios, como enseña la palabra del Señor, y porque fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos que entender que somos buenos. Gloria sea el nombre del Señor, y por tal razón tenemos que vivir y ser lo que somos. Aunque es verdad que fuimos creados buenos, muchas veces nuestros caminos son malos. La mayoría de los casos nuestros caminos son malos. Por eso dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte. Y el deseo del evangelio, de la palabra de Dios, es que cada persona escuche el mensaje de Cristo, cada persona aprenda a vivir como lo que fue creado para vivir. Una persona justa, una persona santa, una persona llena de la gloria y la bendición y la misericordia del Señor. Jesús les respondió, dice la palabra del Señor. Aleluya. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mayor mandamiento y el segundo es parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Y aquí podemos ver, el mandamiento es ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y es fácil amar a Dios. Cuando Dios dice que le amemos a Él, no es una forma religiosa. Hay personas que usan el verso de Jesús cuando Él dice, aleluya, si un hombre me ama, debe guardar mis mandamientos. Y hay personas que dicen, bueno, solamente aquellos que guardan perfectamente los mandamientos de Dios son los que verdaderamente aman a Dios. Aunque eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús dice, si tú me amas, debes guardar mi mandamiento. No está diciendo, yo sé que tú me amas porque tú guardas mis mandamientos. No, yo sé que tú me amas y entonces empieza a guardar mis mandamientos. Empieza a vivir una vida agradable delante de mi presencia. ¿Y cómo nosotros podemos honrar al Señor en nuestras vidas? Cuando nosotros hacemos caso a su mensaje, cuando nosotros hacemos caso a su voz, y su voz nos dice a nosotros, aleluya, que nos separemos de toda falta de perdón, que nos separemos de todo odio, de todo temor, de todo rencor, que nos separemos de aquellas cosas que nos destruyen a nosotros mismos
y destruyen a los demás. Porque cada vez que nosotros, aleluya, le hacemos daño a otra persona, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Le estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Le estamos haciendo daño a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta violencia en nuestros corazones? ¿Por qué hay tanto engaños y tanta maldad en nuestros caminos si nosotros fuimos creados para ser buenas personas? Si nosotros fuimos creados para amarnos los unos a los otros, pero muchas veces nuestros caminos se descarrían. Nuestros caminos se van por otra dirección y es porque el Señor nos llama y nos dice que vivamos conforme a lo que ya nosotros somos. Que dejemos nuestros malos caminos, que dejemos nuestras malas prácticas y aceptemos el mensaje glorioso y poderoso de Cristo Jesús, el cual dio su vida en la cruz del Calvario para así perdonarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Nosotros no tenemos excusa para sentirnos culpables. Nosotros no sentimos excusa para no perdonar a alguien. Si Cristo nos enseñó a perdonar. Si Cristo nos ha ofrecido seguridad, una seguridad de la salvación, una seguridad de una esperanza que no avergüenza, de una resurrección. Muchas veces permitimos que los problemas de la vida, muchas veces permitimos, ¿verdad?, que las desilusiones de la vida nos roben el gozo del Señor. Y que nos roben ese deseo de seguir hacia adelante. Que nos roben ese deseo de vivir una vida en justicia, una vida en paz, una vida en gozo. Permitimos que la religión y que otras personas nos sequen los huesos y no podemos disfrutar el perdón de Dios para nuestras vidas. Y pensamos que si somos perfectos, entonces Dios nos va a aceptar. Usted está equivocado. Dios te acepta desde el día donde tú naciste. Y en Cristo Jesús ya hemos sido perdonados. No que seremos perdonados. Ya el hombre, aleluya, todo el hombre y mujeres han recibido el perdón y la misericordia del Señor. Ahora nuestra responsabilidad es vivir como personas libres, como personas que han sido perdonadas, como personas que conocen el amor de Dios, la gracia de Dios y están dispuestos a compartir ese amor, esa gracia con los demás. Ese es el mensaje que transformó mi vida. Ese es el mensaje que cambia los corazones y la vida del hombre, que saca al hombre del pecado y de la maldad, que te sacará de la depresión y te sacará, gloria sea el nombre de Dios, de las tinieblas que hay en tu corazón, que hay en tu vida. ¿Por qué no hacer caso al consejo de Dios? Y usted me dirá, le tengo miedo a Dios. Tengo miedo de que Dios no me acepte por mis pecados y por mis maldades. Hay personas que me han rechazado, aún mis padres me han rechazado en ocasiones. O una persona que amé, o mis maestros en la escuela, o mis amistades me han dado la espalda porque yo no soy digno de ser amado. Muchas personas creen esta mentira. Yo no soy digno de ser amado porque hemos visto la traición de personas en la iglesia, de personas en el trabajo, de personas en la familia. Aleluya, pero Dios nunca, nunca pensará así esto de ti. Dios nunca va a pensar, gloria sea el nombre de Dios, que tú no eres digna o digno de ser amado. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay perdición en Cristo Jesús. Aún aquellas personas que no creen el día de hoy, un día van a creer. Aún aquellos que están cegados por la oscuridad de este mundo y la ignorancia de su espíritu y su mente, aleluya, un día recibirán visión y entenderán cuán grande y poderoso es el mensaje de reconciliación. Cuán grande fue el sacrificio de Cristo Jesús. No son nuestras obras las que nos salvan. No es nuestro buen comportamiento. No es nuestro sistema de doctrina bíblica la que dice que nosotros somos salvos. Pero lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, no hay condenación en Cristo Jesús. No hay condenación.
La condenación verdadera del mundo es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta ya es la condenación. Pero hay personas que te van a enseñar que hay un tormento eterno, gloria sea el nombre de Dios. Y quiero decirte que Dios no atormenta a nadie. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia. Claro que hay veces que nosotros recibimos el amor de Dios como si fuera un tormento para nuestras vidas. Como cuando un niño está muy sucio y su madre viene para bañarlo, al niño no le va a gustar por un instante que lo estén bañando cuando él quiere estar jugando. Pero la mamá, porque lo ama, lo va a limpiar y él se va a quejar, él va a llorar. Cuando un niño está viendo televisión en las noches y el padre lo manda a acostar para que descanse porque mañana hay escuela, este niño se va a quejar, no va a entender por qué su madre le está robando supuestamente su libertad. Pero la única razón por la cual el padre o la madre lo está haciendo es para que este niño pueda descansar. O cuando un niño está forzado, quiere forzarse a estar comiendo siempre dulces o chucherías, como nosotros decimos, y el padre o la madre le alimenta comida saludable para su nutrición, para que él esté bien de salud, pero el niño no lo va a entender. Y hay muchas personas el día de hoy que no saben interpretar el amor de Dios. Que dicen, Dios no me puede perdonar, o Dios no puede perdonar a mis vecinos. Ellos son demasiado malos, ellos son demasiado arrogantes, ellos son demasiado pecadores, Dios no lo puede perdonar. Miren, la misericordia de Dios dice que mientras sobreabundó el pecado, abundó la gracia. O mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia del Hijo de Dios nos cubre de todo pecado y nos cubre de toda maldad. Y por eso yo creo que la salvación de Dios es para todos los hombres. Es para toda persona, gloria sea el nombre de Dios, que ha nacido sobre este mundo. Es maravilloso cuando nosotros nos unimos a la iglesia, cuando nosotros en esta vida nos interesamos en conocer a Dios, en separarnos de nuestros pecados. La vida se nos arregla a un 100% y nuestra vida es mucho mejor. Amén. Eso no quiere decir que las personas que no hicieron caso al Evangelio cuando estaban aquí en la tierra se van a perder eternamente. ¿Qué clase de Dios es que usted sirve? El Dios que yo sirvo es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y el que empezó en nosotros la buena obra ha de completarla. ¿De qué buena obra yo estoy hablando? Él nos creó para que nosotros fuéramos buenos. Él nos creó para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Y es verdad que la oscuridad de nuestra mente, es verdad que el pecado en nuestra vida muchas veces nos hace sentir como si Dios fuera nuestro enemigo, como si Dios está en contra de nosotros, como si Dios solamente quiere torturarnos en las palas del infierno. Gloria a Dios, pero nuestra mente, nuestro ego, nuestra oscuridad es una mentirosa. Cuando yo estudio la historia de los padres de la iglesia, ¿verdad? Personas como Orígenes, que estas personas creían en la restauración de todas las cosas. Claro que eso cambió algunos 500 años atrás, esto cambió dentro de la iglesia. Antes, la mayoría de los cristianos creían que Dios un día iba a restaurar todas las cosas y usaban la palabra apocatástasis en griego. Esta palabra significa que Dios ha de restaurar todo lo que se había echado a perder. Dios iba a restaurar la tierra, Dios va a restaurar al hombre. Esto era lo que los cristianos de 500 años atrás, antes de que empezaran, gloria sea el nombre de Dios, agustinos y esta persona cambiar la doctrina que había. Esto era lo que los cristianos creían. Y los cristianos eran llenos de paz, eran personas llenas de paz, eran personas llenas de gozo, eran personas que no eran violentas hacia los demás, eran personas que amaban a sus vecinos y tenían la esperanza de que Dios iba a salvar todas las cosas. Y por esa razón era tan fácil amar aún a los pecadores. Pero después la iglesia cambió el mensaje y empezó a decir, ¿sabe qué? Dios no va a restaurar todas las cosas. Dios va a restaurar solamente a aquellos que crean a estas doctrinas, a este sistema de doctrina. Solamente a los que se sometan a este sistema Dios lo va a salvar.
los demás Dios los va a cocinar en su propio aceite, en las palas del infierno. Y la iglesia empezó a volverse, a convertirse violenta. Empezó a interesarse más por el control, por el poder humano, antes de enfocarse en el amor y la gracia de Dios. Y aunque hay muchos lugares que se predica el amor y la gracia de Dios, se predica de labio. El Señor Jesús dijo en una ocasión, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve que yo honre a Dios de labio y mi corazón esté lejos de Él? No, hermano. No. El mensaje es que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué le diremos nosotros a una familia que ha perdido un familiar? Bueno, si no se arrepintió, se fue para el infierno. Eso no es ninguna esperanza. En el apocatástasis hay una esperanza. Y la esperanza es que Dios va a restaurar a todas las cosas. Y muchas veces predicamos la mentira de que en esta vida es la única oportunidad que nosotros tenemos de arrepentirnos. O es la única oportunidad que tenemos de dejar atrás nuestras mentiras. No, la gracia de Dios permanece por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Estemos en este cuerpo o no. Estemos en este cuerpo o no. Y hay personas, bueno, la palabra lo dice claramente, que el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. Y la palabra de Dios habla de una muerte espiritual. La persona que no está en Cristo está muerta. Espiritualmente hablando, aunque físicamente esté viva, está muerta. Yo creo eso. Pero esa muerte no va a durar para siempre. Siempre y cuando Cristo se le revele a estas personas, viene de muerte a vida, siempre y cuando, gloria sea el nombre de Dios, la palabra de Dios entre a su corazón y le cambie, esa persona viene de muerte a vida. El apóstol Pablo en muchas ocasiones habla de esto. Él habla a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el día que creímos en Cristo Jesús venimos a la vida. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que todavía no han creído a Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que han muerto miles de años atrás y nunca creyeron en Cristo? La palabra de Dios dice que llegará un día donde toda lengua confesará de que Cristo es el Señor. Él es el Señor. Tenemos que enfocarnos en este maravilloso mensaje. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mientras nosotros estamos vivos, mientras tenemos la oportunidad, busquemos el reino de Dios que está dentro de nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo nos cambie, el Espíritu Santo nos transforme. Nosotros somos hijos de Dios y no tenemos que vivir en pecado. No tenemos que comportarnos como hijos del diablo. Porque aquellos que practican las obras del diablo, esos son llamados hijos del diablo. No porque el diablo tenga ningún hijo, no. Pero porque sus obras se parecen a las del diablo. ¿Verdad? Porque sus obras se parecen a las del diablo. ¿Y hasta cuándo es esto? Hasta que Dios cambia sus obras. Hasta que Dios se revela a su vida. Hasta que ellos abren sus corazones a esta maravillosa palabra que es más importante que todos nosotros. La palabra de Dios. Nosotros fuimos creados por la palabra maravillosa de Dios. No las palabras religiosas de los hombres, de los fariseos, de los, gloria sea el nombre de Dios, de aquellas personas que guardan las leyes en estos días solamente para traer juicio y castigo sobre la vida de la persona. Gloria a Dios, nosotros servimos a un Dios de amor y de misericordia. De la misma manera, deja que tu luz brille delante de los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Deja que la luz que está en ti brille. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser personas oscuras. Si yo fuera malo, la gente me respetaría, dicen algunos. Si yo fuera malo, la gente me temería, me tendría miedo. Y eso es verdad. Si yo no perdonara a esa persona y la tratara como una basura, esa persona quisiera ser mi amistad. Y muchas veces es verdad. Pero ese no somos nosotros. Es solamente nuestro ego hablando. La persona que son amorosas, y no tenemos que ser
alfombra para que nadie nos pise. No es de lo que yo estoy hablando, claro que no. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que ser lo que nosotros fuimos creados para ser. Amarnos, respetarnos, cuidarnos los unos a los otros. Y no importa de qué religión usted venga o cuáles sean sus doctrinas sistemáticas, gloria a Dios, no importa qué oscuras y tenebrosas sean, quiero decirle que todos nosotros entendemos que tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Más cuando yo creo que mi hermano se va a cocinar en su propio aceite, en la paila del infierno, debería preguntarme si verdaderamente yo sirvo a un Dios de amor. ¿Verdad? Como aquel show que yo miraba en televisión que se llamaba Tú eres lo que come. También nosotros, aleluya, nos pareceremos al Dios que servimos. Y muchas veces miramos a Dios como un Dios vengativo. Muchas veces miramos a Dios como un Dios asesino o un Dios que no puede perdonar. Ese no es el Dios, el Padre de Jesús. Ese se parece más al diablo. O ese se parece más a Molec, aquel Dios ídolo falso. El Padre de Jesús es un Dios que lava nuestros pies, es un Dios que nos perdona, es un Dios que es el Dios de la segunda oportunidad, no solamente en esta vida, sino en la otra vida. Yo sé que muchos de nosotros no creemos mucho en lo misticismo, porque a veces pensamos que todo tiene que ser literalmente. Todo tiene que ser literalmente para nosotros poder creer. Pero Él es el Dios que conoce todas las cosas. Él es más sabio que lo que nosotros podemos imaginarnos. Y Él es sabio para perdonar, para salvar. El día de hoy hay cristianos que dicen, los perdidos serán como la arena del mar. Solamente una manada pequeña será salva. Ellos dicen que millones y millones de personas se irán a la pala del infierno, mientras que un grupito pequeñito estarán celebrando en el cielo. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es un mensaje de esperanza. Esas no son las buenas nuevas de salvación. El mensaje de la Biblia es que Cristo pagó el precio para salvar a todos los hombres. No solamente a un 5 o un 2% de la humanidad, pero a todo el mundo. Y la única forma como podemos ser salvos, creo yo, es a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Hay personas que creen que sus religiones lo van a salvar. Hoy yo soy budista, yo soy musulmán, yo soy evangélico, yo soy católico. Ninguna de estas religiones pueden salvarte. El único que salva es Cristo. El único que dio su vida en la cruz del Calvario fue Cristo. Entonces, si Cristo va a salvarnos a todos nosotros, ¿para qué apartarnos del pecado? Tenemos que hacerlo porque Cristo nos lo enseñó. Gracias por haber escuchado esta programación. Aleluya, punto de esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.